Shalom, shalom, shalom. Nuevamente estoy por este medio. Ahí, espero que puedan verme. No, ya no. Ahí. Espero que puedan verme. Ya, verme bien. Perdón. Ahí, ahí. No hay mucha luz. Vamos a intentar si hay luz ahora. Vamos a ver. Ahí había luz. Ya. Es decir, tengo que tirarme para acá. Tengo que tirarme para acá. Tengo que ponerme para este lado. Ahí estoy bien. Ya estoy claro. Estoy buscando la parte más cómoda. Tengo que buscar la parte más cómoda para lo que es. Ahí. 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 No estoy en mi hábitat. Estoy en otra casa. Estoy en Antofagasta, en la casa de mi esposa. Ya no estoy en mi casa, en Puente Alto. Así que voy a tener que acomodarme. Muy bien. Entonces, como les he compartido en estas semanas, estoy haciendo un estudio por YouTube y un estudio por Facebook, que es la misma enseñanza, a la misma hora, aunque hay problemas de vez en cuando de problemas de internet, pero sí estoy aquí preparando un tema. Ya preparando un tema que, por supuesto, no traje los elementos básicos de mi, que yo comparto los estudios, los midrashim, las enseñanzas que es la Biblia en hebreo, que está compuesta por la Torá, el Tanaj y el Brit Hadashah, la Biblia hebrea, y por la Biblia Reina Valera 1960. Ya solamente tengo en este celular, aquí tengo todo lo que es en hebreo, en español, en otras versiones, en otros idiomas, diferentes Biblias, pero en este momento no quiero usarla porque sería tomar mucho tiempo. Ya quiero, así que tengo que resumir, por lo menos la estadía que voy a estar aquí en Antofagasta no va a ser 2 meses ni 3 meses, ni menos un año, simplemente va a ser corto. Es netamente para relajarnos un poco, cambiar los aires, ver la situación y por supuesto seguir con nuestras actividades en Santiago. ¿Ya? Muy bien. El tema que les voy a tocar hoy ya va a ser temas actuales. Temas actuales. Quizás aquellos que han visto ya estos videos de temas actuales son temas actuales. ¿Ya? Muy bien. Pueden ser tanto de corte espiritual, religioso, político, astronómico, científico, tecnológico, temas actuales. Muy bien. Entonces aquí voy a compartir un midrash, un estudio, una enseñanza que nos enseñó, más que nada. Ya tengo problemas aquí sí. Tengo problemas con la señal. Espero que se vea. Si no se ve, tendré que compartirlo. Perdón. Tengo que ver bien en cómo compartirla aquí. No quiero que se vea mucho desorden. Como insisto, no estoy en Puente Alto. Estoy en otra casa, en la casa de mi esposa, y
Por supuesto que tengo que... Ay, bien, quiero que se vea bien. No quiero que se vea eso. Bien. Shalom, hermana Patricia Ramos. El mundo cristiano evangélico y la gran mayoría de la cristiandad está por celebrar o está celebrando o va a celebrar la Semana Santa. La Semana Santa, ¿usted sabe lo que es la Semana Santa? Es recordar la crucifixión de Jesús, la sepultura y, por supuesto, que la resurrección de Cristo, de Jesús. Eso se supone que es la Semana Santa. Y lo llamativo, lo decorativo, lo que se ha incluido en estos tiempos es el famoso conejo de Pascua y los huevitos de Pascuas. Los huevitos de Pascuas, que son ricos, por lo menos yo como huevos de Pascua, que son dulcecitos, con chocolate, ricos. Un buen negocio para aquellos que vendan, que les vaya súper bien, que les vaya excelente, ya, pero no quiero ser pesado ni legalista, ni menos fanático ni religioso, pero si me apego a las Sagradas Escrituras, sabemos que la Semana Santa no existe. Fue una imposición y una invención de la Iglesia Católica, ¿ya? Porque si nos apegamos a las Escrituras, deberíamos estar celebrando lo que dejó establecido el Eterno, el Levítico 23, en Baikra Perez Esrim Beshalosh. Las fiestas solemnes, las Moadim, las fiestas establecidas allí. Y una fiesta que ya pasó y que fue este sábado 12 de abril de 2025, pasó la Pascua, conocida como Pesaj, ¿ya? En la cual quizás muchos de ustedes no se enteraron, no se informaron y no menos la celebraron, ¿ya? Pero sí, por lo menos muchos hermanos evangélicos que conozco, que son de otras iglesias, sí empezaron a celebrar simbólicamente la Pascua o Pesaj, como durante años hay otras congregaciones evangélicas que sí están celebrando Pesaj o la Pascua. Y por supuesto los movimientos mesiánicos también, que ellos ya tradicionalmente y conforme a la Torá están celebrando Pesaj, la Pascua. Y mi pueblo judío, que también celebró Pesaj, la Pascua. Shalom, amado pastor Emilio Cavieres. Bien, entonces yo voy a seguir hablando, pero brevemente, de la fiesta de los panes sin levadura, que todavía estamos desde el mismo inicio de Pesaj, que fue el sábado, o dependiendo de la línea que cada uno dé, que están guardando la parte hebrea y la Torá, es Pesaj y empieza inmediatamente los panes sin levaduras, conocidos como también los panes hacimos o los lejen mazot, los panes sin levadura. ¿Ya? Y los panes sin levaduras es una fiesta que es por 7 días, es decir, es una fiesta por una semana. Empezó el sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, en unas horas más ya estamos en el día sexto y el séptimo día. El séptimo día, entonces, estaríamos terminando las fiestas y solemne, dice las Escrituras, que debe ser una fiesta solemne, un llamado aparte, una convocación santa, ¿ya? El último día. Y como les compartí, y lo compartí por YouTube, aquellos que ven mis
estudios por YouTube, dije que el pan sin levadura representa el cuerpo del Mesías, el cuerpo en su primer ministerio, y simboliza también el cuerpo de su segunda venida. ¿Por qué? Porque este pan sin levadura o esta masa que se prepara con agua, con temperatura muy regulada de temperatura, se prepara sin levadura. Se echa la harina sin polvos de hornear, una harina cruda, sin polvos de hornear, se echa agua y se prepara la masa. O el que quiere echarle sal, le prepara sal. U otros le echan huevos, dependiendo de la preparación. ¿Ya? Pero el pan sin levadura representa el cuerpo del Mesías, de Yeshua, de Jesús, de Chisa, de Jesús. Uno, porque el pan sin levadura no se corroe o no se corrompe. El pan sin levadura no se pudre. El pan sin levadura no le salen hongos. No se pone mal olor. No se enmuede, como dice. ¿Ya? No le sale moho. Y por supuesto no es desechable, porque ese pan se come. Puede estar un mes y se puede comer. ¿Ya? Y por supuesto que representa el Mesías, porque hay un Teilín, un salmo que dice que su cuerpo no tendrá corrupción. El cuerpo del Mesías, cuando fue sepultado, en esos 3 días no hedió, no salió ningún mal olor de su cuerpo, no se descompuso, no se pudrió, ¿ya? Sino que salió con el cuerpo glorificado. ¿Ya? Entonces la Matzá representa el cuerpo del Mesías, el cuerpo sin pecado, pero también el cuerpo inmaculado del Mesías, del Mashiach, el cuerpo celestial, espiritual, glorificado. Bien, cierre paréntesis. Como dije, no traje los elementos de instrucciones, solamente voy a hacer un breve estudio sobre lo que es temas actuales, y lo voy a compartir, por supuesto, a través de las enseñanzas, las palabras que dijo Yeshua a Mashiach, Jesus Christ, Jesus Messiah y Jesucristo, en Mateo capítulo 24. Perek Esrim Be Alba. Yo voy a leer solamente en español, sefaradí, es lo único que tengo, es este Nuevo Testamento, ¿ya? Muy bien, entonces dice, cuando Jesús salió del Eihal o del Betamitash, del templo, y se iba, se acercaron sus talmidim. Una palabra hebrea, talmidim se traduce discípulos, para mostrarle los edificios del Eihal, del Betamitash, del templo. Ya, es decir, aquí Matillahu o Mateo, Levi, narra un suceso que tuvo el Mesías y sus discípulos. Dice que él estuvo en el templo como buen rabino, como buen rebe, como buen moré, como buen rabino y como judío. Salió del templo, salió de adorar, de enseñar, de compartir sus enseñanzas y de luchar contra los coanín y contra los fariseos y los saduceos, y se acercaron sus discípulos, sus talmidim, para mostrarle los edificios del templo. Es decir, el templo no solamente es ese lugar religioso,
No es solamente ese lugar donde estaban los Kohanim Beleviim, los ministros y los levitas, sacrificando los animales, haciendo todos los ritos, sino que te dice que tenía otras dependencias, otros edificios más. ¿Ya? Era un lugar como un mall. El mall tiene varios lugares de negocios, varios departamentos, ¿ya? Pero ustedes lo conocen como mall, como también espacio urbano. Muy bien. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Bueno, este es un término español, sois, os vais. A los chilenses, a los chilenos, respondiendo, él les dijo, ven todo esto, ven todo esto. De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra, o ladrillo sobre ladrillo, que no sea derribada. Yeshua les habló a sus discípulos que quedaron bien asombrados por los edificios, por la construcción, la edificación del Betamitash, del templo, del Eijón, y les dijo, ¿ven todo esto? Esto hermoso, llamativo, lindo, que quedará, que piedra sobre piedra será derribado. Que diga, detalle por detalle, no va a existir el templo, va a ser destruido. Y eso, al mencionar el templo, era como darle una bofetada a los religiosos de su tiempo. Era como Jeremías les dijo al pueblo en su tiempo que tenían que ser cautivos de Nabucodonosor. Y estando él sentado en el Behar Azeitim, en el monte de los olivos o del olivar, de los olivares, los talmidim, los discípulos, ¿ya? Los discípulos se le acercaron aparte, es decir, de todos sus seguidores y de la muchedumbre, de curiosos, de interesados, de toda la muchedumbre que le estaba siguiendo. Solamente los escogidos, los llamados, se acercaron al Mesías. Los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, respóndenos, nárranos, cuéntanos. ¿Cuándo serán estas cosas? Les hacen una pregunta o varias preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo va a ocurrir esto? Lo que tú estás diciendo, que va a ser destruido el templo. ¿Y qué señal habrá de tu venida? ¿Qué señal? ¿Qué? Vamos a ver la destrucción del templo y vamos a ver tu venida, pero si lo tenían a él frente cara a cara. Ellos no tenían tanta claridad, tanta emuná en ese momento. ¿Y qué señal habrá de tu venida? Así sucede hoy con nosotros en estos tiempos, los que creemos en Yeshua, los que creemos en Jesús, en Chisas, en Jesús, en Isa, en el Mesías, en el Cristo. ¿Ya? Estamos expectantes a su venida. Muchos dicen, Maranata, Maranata, esperando la venida, el toque de la trompeta, ¿ya? Ese momento. Pero dice también, ¿cuándo serán estas cosas? Que diga, ¿qué tenemos que ver? ¿Qué señales tenemos que ver para estar claro? Para saber que viene pronto el arrebatamiento o
viene Cristo, viene el Mesías por nosotros. Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida. ¿Qué señal? ¿Alguna señal? Vamos a ver. Y es eso lo que está viviendo la cristiandad y muchos esperando señales astronómicas, climáticas, políticas, sociales, religiosas, científicas, tecnológicas, de diferentes maneras. ¿Y qué señal habrá de tu venida? ¿Cómo voy a saber que Cristo viene ya? ¿Cómo voy a saber que el Mesías viene pronto? ¿Y del fin del siglo? Imagínense, del fin del siglo. Eso fue dicho hace 2025 años atrás. Y hoy, en el siglo XXI, ya estamos con muchas señales y muchos nos preguntamos, o no se preguntan ustedes, ¿y del fin del siglo? ¿Del fin del mundo? ¿Del fin de la humanidad? Etcétera, etcétera. Ya, entonces estas preguntas que le dijeron los talmidim a Yeshua, con esas dudas que usted como yo, la estamos haciendo, la hemos hecho o lo vamos a hacer, ya estaban preguntadas 2025 años atrás. Respondiendo Yeshua, versículo 4, Pasuk Alba, Yeshua les dijo, mirad, miren, observen, ojo, tengan bien abiertos sus ojos espirituales, tengan bien despiertos sus sentidos espirituales. Mirad que nadie os engañe. Miren que nadie los engañe. La palabra engañar viene con mentiras, viene con falsedades, con seducción, con algo que atrae a las personas. ¿Ya? Tenemos el caso de los políticos. Estoy hablando de temas actuales. Estamos aquí en Chile en un tiempo de elecciones presidenciales y ya aparecieron los candidatos presidenciales, después van a aparecer en estas semanas los candidatos a senadores y los candidatos a diputados y van a empezar a hablar, perdonando la expresión, a vender la pomada, a vender la píldora, ¿ya? Y les van a ofrecer el cielo y la tierra, nos van a ofrecer el cielo y la tierra. Bueno, también así, en la parte política, también en el mundo religioso espiritual, hay gente charlatán que manipulan la Biblia, las Sagradas Escrituras, y por supuesto que con mentiras, con falsedades, con engaños, con seducción, con manipulaciones, y han estado engañando a muchos. Dice, mirad que nadie los engañe, que a usted, a mí, a mí, no nos vayan a engañar, no nos vayan y nosotros nos vamos a caer redondito en ese engaño. Porque vendrán muchos en mi nombre. Yeshua les dijo a sus discípulos, a sus talmidim, muchos vendrán en mi nombre, en el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús, de Chisa, de Jesús. Ahí podemos agregar, muchos han venido en el nombre de Dios, de Jehová, de Yahvé, de Yahweh, de Jehová, de Adonai, de Hashem, muchos. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, proclamando, ya con autoridad, yo soy el Mesías, yo soy el Mashiach, yo soy el ungido, yo soy el escogido, yo soy el elegido,
Yo soy el Cristo. Yo. ¿Ya? Yo soy el Mesías, el Cristo. Y a muchos se engañarán. Yeshua advirtió en ese tiempo que iban a haber muchos falsos ungidos, muchos falsos mesías, muchos falsos iluminados, ¿ya? Y que muchos le iban a seguir, muchos que estaban en la luz se van a desviar. Si usted no se ha informado, mi pueblo judío hay un listado así de enorme de falsos mesías, no solamente los que son narrados en el libro de los Hechos, ¿ya? Sino que también hay un listado muy enorme antes de que apareciera Jesús, Yeshua. Habían falsos mesías que engañaron al pueblo. En el tiempo del Mesías Yeshua aparecieron otros, y después de Yeshua a Mashiach, de Jesucristo, aparecieron más falsos mesías en medio de mi pueblo judío, ¿ya? Y hay una lista pero enorme de supuestos falsos mesías. Bueno, en el cristianismo han aparecido muchos falsos imitadores de Cristo, muchos supuestos seguidores de Cristo o que recibieron de Jesucristo su unción. Tenemos el siglo XX a un falso apóstol que se autoproclamaba ser el Cristo. ¿Ya? Hay otros que han aparecido que hasta se dejan crecer su cabello y usan túnicas, y hay seguidores que le siguen en estos tiempos. Hay diferentes y hay falsos cristos. Van a ser señales, van a ser milagros, van a ser prodigios, van a ser sanidades y van a manipular la Biblia, las escrituras. Y lo están haciendo. Yo soy el Cristo, el Mesías, el ungido, el escogido, el elegido, y a muchos se engañarán. Ya esta fue la advertencia que les dio el Mesías a sus discípulos, a sus talmidim. Ya que estuvieron atentos, que estuvieran, pero bien preparados, pero también, versículo 6 dice, y oiréis de Milhamot, una palabra hebrea que se traduce guerras, y rumores de Milhamot, de guerras. ¿Ya? Es decir, cambia de la parte espiritual, de la parte religiosa, a una parte política, a una parte terrenal. ¿Ya? Y dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Y esto usted lo ha estado viviendo, se ha estado informando en estos tiempos, en estos años, sobre, desde la historia de guerras. Nosotros que vivimos en el siglo XX, nacimos en el siglo XX, nos enteramos de las dos grandes guerras mundiales que hubieron guerras después, guerras pequeñas. Nos interiorizamos de la guerra de la independencia aquí en América, ¿ya? Varias guerras. Después aquellos que aman a Israel se interiorizaron sobre la guerra en el Medio Oriente y de la guerra entre Israel y las naciones árabes o musulmanas. Y por último, la que sucedió el 7 de octubre de 2023 hasta esta fecha,
sobre la guerra entre Israel y los terroristas de Hamas y los otros terroristas índoles. ¿Ya? Y también el 2022 nos informamos de la guerra ruso-ucraniana. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, ¿ya? Pero aquí dice que estos eran rumores, pero lo que lo que les he contado y ustedes han visto, han habido guerras. Los rumores de guerra son suposiciones. Ejemplo, usted tiene TikTok o una aplicación llamada TikTok. No sé si a usted le sale, pero hay páginas en donde hablan pestes de los chilenos y de Chile, ¿ya? Y por supuesto que ahí viene la respuesta de los chilenos en contra de aquellos que ponen esta página. Y a la vez hay otras páginas, tanto bolivianas, peruanas, argentinas, en contra de Chile. Y los chilenos ahí atacando. ¿Ya? Eso se llama rumores de guerras. Rumores de guerras que uno escucha. Muchas veces las noticias han informado. China mandó su flota naval, como sucedió hace un año y tanto cuando estaba el gobierno de Joe Biden, que mandó su flota y parte de sus aviones a Taiwán. Y que Joe Biden envió su flota a Taiwán. Rumores de guerras, ¿ya? O lo que sucedió, Shalom, hermano pastor Carlos Ávila. Y por supuesto lo que ha sucedido con otros rumores de guerra, la posible tercera guerra mundial que supuestamente iba a estallar a fines de diciembre entre Irán con Israel y que Israel iba a atacar las partes de las bases nucleares que tiene Irán y quedamos en expectativas. Cambió el gobierno, se fue el gobierno de Joe Biden, surgió Mr. Donald Trump o Donald Trump o Donald Trompeta y se apaciguó la cosa supuestamente y ahora hay puros dichos, dimes y diretes. Y Donald Trump dice, si Irán no cede, vamos a atacar con todo, va a haber un infierno allá, etcétera, etcétera. Lo mismo le habló a los terroristas de Hamas y ha habido eso como altibajos, dime y diretes, aunque han habido escaramuzas de guerras, ¿ya? El mismo Estados Unidos ha estado atacando al Yemen o a los terroristas hutíes en el Yemen, junto con Gran Bretaña. Israel ha seguido atacando localidades en Siria, donde están almacenamientos de armas de los terroristas de Hamas y de Hezbollah, en el mismo Líbano, en el mismo Gaza. Suceden cosas todavía. Hay rumores de guerras todavía que están latentes. Ya que está latente. No es que las palabras que dijo el Mesías se lo va a llevar el viento, porque se están cumpliendo. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. Que diga, ojo, no vayan a caer en crisis de pánico. No vayan a caer en nerviosismo extremo. No vayan a caer en miedo por lo que ha de ocurrir o suceder. Dice, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Es necesario que todo esto ocurra. Lo dijo hace 2025 años atrás el Mesías. Hace 2025 años atrás. ¿Ya?
es necesario, que ya tienen que venir. ¿Ya? Pero aún no es el fin. Aún no es el fin. Cuando dice el Mesías que no es el fin, no es el fin del plan del Altísimo. No es el fin de la raza humana. No es el fin de la extinción de la raza humana o de la especie humana, ni de ningún ser viviente. ¿Ya? Ninguna guerra atómica o nuclear va a extinguir la humanidad. Ninguna, ninguna, ninguna. Usted puede haber visto documentales, como yo he visto documentales sobre Hiroshima y Nagasaki. Usted quizás lo ha visto esos documentos o no, documentales. Cayeron las bombas, murieron muchas personas, pero sobrevivieron también muchas con secuelas. Muchas murieron, pero otras murieron a los 110 años, a los 105 años, a los 80 años. ¿Ya? Es más, les doy como dato, aquí en Chile, cuando fue el incendio en Viña del Mar, había una plaza o un invernadero que se quemó casi todo. ¿Se acuerdan? Además de los muertos que murieron, que fueron calcinados. Pero en esa invernadero, yo escuché a un japonés, que era un youtuber japonés que le gustaba mucho Chile. Y él habla y da un dato, dice, que él se sentía con orgullo extremo porque cuando fue el suceso del Hiroshima y Nagasaki, después de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Chile recibió unas semillas de unos árboles de Hiroshima, unas semillas de esos árboles. Y esas semillas fueron sembradas en ese invernadero en Viña del Mar. Y fueron los únicos árboles que no se quemaron. Para su información, fueron los únicos árboles que no se quemaron de ese gran mega incendio. Muy bien, continuamos. Porque se levantará nación contra nación. En hebreo es goy bagoy. Goy begoy. Gentiles contra gentiles. Por supuesto que en las traducciones cristianas se traducen naciones. Goy begoy. Gentiles contra gentiles o naciones contra naciones o nación contra nación. Y Malhut be Malhut o Malhutó be Malhutó o en el griego Basileus, Basileo, reino contra reino, imperio contra imperio, potencia contra potencia. ¿Ya? Entonces nos dice lo siguiente, que esta guerra va a ir en aumento. Y ya les mencioné que el siglo pasado hubieron 2 guerras mundiales, en donde todos los continentes estuvieron enfrascados en guerra, ya en 2 bandos. Y por supuesto que si viene la Tercera Guerra Mundial, no os turbéis, no tengan miedo, no caigan en desesperación. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Aquí me voy a detener un poco. No solamente el Mesías habló de la parte política, de las naciones, de los territorios, de los países, de los reinos, de los imperios, de las potencias, lo cual eso usted lo puede ver en cualquier momento en las noticias, sino también habló al principio del
los falsos mesías, los falsos cristos. Bueno, aquí también tenemos que asociar la parte espiritual, que usted y yo, desde que el momento que recibimos a Yeshua, a Jesús en nuestro corazón, y fuimos comprados por su sangre, dejamos el lado oscuro, dejamos la vieja vida, se supone. Por lo tanto, estamos en una nueva vida, pero tenemos una lucha con nuestra carne. Tenemos una guerra interna con nuestra carne que se revela a los designios del Espíritu. ¿Ya? Tenemos una guerra continua con nuestras carnes, con nuestros malos pensamientos, con nuestra humanidad caída. Tenemos esa lucha espiritual, esa guerra espiritual. Pero también tenemos una guerra, como dice el rabino Shaul, el apóstol Pablo, en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes o astrales. ¿Ya? Ahí entonces tenemos una guerra espiritual contra las tinieblas. Y no podemos estar descansando y estar en tregua y estar haciendo acuerdos con el enemigo. Estamos en guerra. Y cuando dice aquí Yeshua reino contra reino, no solamente habla de las potencias, imperios, reinos del mundo, sino que también habla de los dos grandes imperios, los dos grandes reinos espirituales. El Malhut Hashamaim, el reino de los cielos, y el Malhut Nehoshech, el reino de las tinieblas, o el reino del bien y el reino del mal. Muy bien, continuamos. Y habrá pestes. Habrá pestes, epidemias, enfermedades. Han habido siempre pestes. Desde que Adán y Eva cayeron, el Eterno empezó a enviar enfermedades, pestes, epidemias, plagas. ¿Ya? Tanto las escrituras muestran algunas pestes, ¿ya? Y en los tiempos pasados hubieron pestes. En la Edad Media es famosa la peste negra. En la Edad Media, en donde los reinos cristianos le echaron la culpa a los judíos por culpa de que la peste negra fue por culpa de ellos. Y decían que por raptar o secuestrar a bebés cristianos o niños cristianos, que los sacrificaban para comer con mazá, con este pan sin levadura que les compartí, empezaron a hacer matanzas en la Edad Media a los judíos. Pero después se descubrió que los mismos supuestamente cristianos no tenían una higiene personal limpia. No usaban higiene personal, es decir, comían con las manos cochinas, sucias, no se limpiaban las uñas, perdonando la expresión, hacían sus necesidades y no se lavaban las manos, andaban con sus ropas hediondos, y por eso se apareció la peste negra. Muy bien. Y la peste de la influenza española, o conocida como la peste española, que fue también después de la Primera Guerra Mundial, que fue a nivel mundial. Y por supuesto apareció el ébola, el SIDA, la malaria, el sarampión, ¿ya? El cáncer. Y por supuesto, en estos tiempos, 2019 al 2022, la denominada pandemia.
pandemia o pandemia, ya en donde fue a nivel mundial, donde la OMS dominó a los gobiernos y por supuesto todos obligados a usar mascarillas, a vacunarnos, la gran mayoría, y ahí vinieron los conspirativos que decían que nos pongamos vacunas porque iban a poner grafeno, algo metálico, más virus, más bacterias, nanochip, etcétera, etcétera, lo cual hay una disputa en eso, ¿ya? Pero pasamos una pandemia. Y Yeshua dice, y habrá pestes, manipulada por los mismos seres humanos, creando o manipulando virus y bacterias. Hay laboratorios para eso en estos tiempos, ¿ya? Es más, el 15 de abril de este año informaron ya que todos los que tienen que ir a consultorio por urgencia, etcétera, etcétera, ya tienen que usar nuevamente las mascarillas. Y ya están hablando de que la influencia va a empezar a moverse, de que el COVID se está empezando a mover. No sé si usted se ha enterado o se está informando. Y habrá pestes, ¿ya? Que el Eterno los libre, los cuales nos proteja. Continúa. Y hambrunas, que diga, hay hambres en diferentes regiones del mundo. De vez en cuando muestran, hay situaciones de hambruna en lugares, por ser el Yemen, el mismo país donde están los terroristas hutíes, que ellos están dominando ese país hace más de 10 años, mantienen con hambre a la población yemenita. No sé si usted ha visto videos de niños yemenitas esqueléticos, de ancianos yemenitas esqueléticos, ¿ya? Y no solamente eso, ocurre en otras regiones en el África, en el Sudán y en otras regiones de el África. Y hambres o hambrunas y terremotos en diferentes lugares. Terremotos en diferentes lugares, es decir, usted que es chileno, yo que soy chileno, usted que es chileno o chilena, no me siento con orgullo de estar en un país cívico. El Eterno me puso aquí con un propósito, como usted lo puso aquí con un propósito, a usted también, ¿ya? Pero nos puso con propósitos. No es para que tengamos miedo, estemos tiritando a cada rato cuando venga un sismo de 1.5, no, ¿ya? Pero sí sabemos, ya tenemos la experiencia de los terremotos, así que para nosotros cuando enteramos de que en otros lugares ponen extra un terremoto de 5.4, nosotros nos reímos por dentro, ja, 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 un terremoto de 5.4 no es nada aquí es un temblorcito nomás, es un temblorcito, pero en otros lugares no. Ya como lo que sucedió con el terremoto o el temblorcito que nosotros consideramos de 5.4 en California hace unos días atrás. ¿Ya? Entonces han habido, que digan, las profecías dicen que van a haber terremotos, y Apocalipsis y Galud dice la visión de Johanan Azaken, Juan el anciano, que él ve un gran terremoto, un gran cataclismo en Apocalipsis 6. ¿Ya? Entonces, tenemos que estar solamente atentos a todo lo que ocurra. Ya no es que esté deseando eso, pero está profetizado. Y nosotros no podemos detener las profecías.
Muy bien, continuamos. Y todo esto será principio de dolores. Y todo esto, todo lo que el Mesías les dijo, estas señales serán principios de dolores. Principios de dolores es un término que se usaba en esos tiempos. En esos tiempos lo usaban los coanín, los ministros del templo, lo usaban los levitas, lo usaban los fariseos, los saduceos y los rabinos de su tiempo. ¿Ya? Tanto que en el judaísmo hay un término que se usa hasta el día de hoy en el Talmud, dolores de parto. Dolores de parto. ¿Ya? Entonces Yeshua dice, y todo esto será principio de dolores. Que diga, todas estas señales serán principios de atención. No nos quedemos dormidos. No durmamos. No durmamos, que tenemos que estar despiertos. ¿Ya? Cuando la mujer está embarazada, está a dar a la luz, y aquí hay algunas hermanas ya que han pasado ese periodo, no sé si usted tuvo dolor o sí, pero vienen contracciones, y contracciones fuertes, no son contracciones que son suaves. ¿Ya? Hay algunas mujeres que tienen esa cualidad de soportar o de no sentir nada, pero la gran mayoría sufre. ¿Ya? Entonces, esos dolores de parto, esos dolores, dice que esas son señales como dolores de parto, dolores. ¿Ya? Usted ha visto todo lo que ha ocurrido en este tiempo, con las guerras, con los rumores de guerras, lo mismo que ha sucedido aquí en este país, en Chile, a los chilenos, ya con el famoso estallido social, con todo el debacle social, espiritual que ha habido en estos tiempos aquí en Chile, cómo la mentira ha estado dominando, cómo la justicia o la injusticia ha estado dominando, cómo el narcotráfico ha estado dominando y por supuesto todo, bueno, eso está en las otras profecías que dijo el Mesías, pero son señales. Es más, lamentablemente lo que vivieron unos hermanos cristianos en la Plaza de Armas hace unas semanas atrás con los carabineros, ¿ya? Son señales. La misma iglesia que dejó la advertencia al mismo Rabino Shaul o el apóstol Pablo, a las Keilot, iglesias, la apostasía, que muchos se apartan de la verdad y se alejan. ¿Cuántos hermanos se han apartado? Que están en otra doctrina. Yo me acuerdo de hermanos que yo conocí estando fieles en la iglesia, ahora están en otra cosa. No estoy hablando del judaísmo, están en otra cosa. Están en otro mundo, en otra doctrina, en otra filosofía. ¿Ya? Entonces, dejo hasta aquí este midrash, este estudio, esta enseñanza sobre temas actuales. Mañana, si el Eterno lo permite, lo compartiré. Lamentablemente no puedo hablar mucho de los Legend Amazon porque no tengo mis instrumentos, que era la Biblia en hebreo, perdón, la Biblia en hebreo y la Biblia en español, solamente aquí. ¿Ya? Como les dije, estoy haciendo un estudio simultáneo con este celular, está YouTube, para YouTube, y con el otro estoy para Facebook. ¿Ya? Así que aquí entonces, ya terminando este pequeño enseñanza que nos dejó el Mesías, Yeshua HaMashiach, sobre lo que es temas actuales. ¿Ya? Muy bien. Mire, ahí estoy, para que usted vea. Eso está dirigido para YouTube y este para Facebook. Muy bien. Gracias por su atención.
Hag Lejen Mazot, Hag Pasot, feliz fiesta de los panes sin levadura, aquellos que están celebrando esta fiesta. Y aquellos que no, prepárense para la Semana Santa. Shalom, hermana Patricia Ramos, amado pastor Emilio Cavieres, pastor hermano Carlos Ávila.